Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy venimos con un nuevo video y el día de hoy quiero charlarles acerca de lo que son los diagramas de flujo que pues muchas personas preguntan, sobre todo cuando están empezando en el mundo de la programación. Entonces, pues básicamente el diagrama de flujo lo usamos para representar de manera gráfica un algoritmo o un proceso. No simplemente se utiliza en programación, sino se utiliza en diferentes áreas como la economía, en gestión de proyectos y demás. El día de hoy, pues vamos a ver como tal pues el ejemplo aplicado a la programación de qué es, cómo funciona, qué herramientas tiene y de qué manera lo podemos interpretar. Entonces, dentro de los diagramas de flujo, vamos a encontrar unos tipos de diagrama. Eh, en sí, básicamente a lo que vamos a hacer referencia es como a los comportamientos o a las funciones que pueden tener los diagramas. Los diagramas pueden incluir dentro de ellos eh, como, digamos, como medida principal o inicial, un inicio y un fin. De ahí, de intermedio, podemos adicionar, digamos que diferentes características como lo son añadir datos, leerlos, guardarlos, asignarlos y dentro de los tipos de diagramas que podemos realizar están pues estas dos divisiones que yo he realizado que básicamente como simplificando la información que son los condicionales y los ciclos. Pues esto lo veremos más enfocado y pues en el día de hoy veremos esto, pero aplicado solo a los condicionales. Vamos a ver ejemplos, cómo los podemos construir y ya será para otro video los ciclos, el while, el do while y el for. Bueno, como les venía mencionando, entonces vamos a hacer como la parte práctica de lo que son los condicionales y pues para eso nos vamos a ayudar de una herramienta que es súper conocida, muy fácil de utilizar y se llama PCInt. Es esta herramienta que podemos ver acá. Esta herramienta la verdad se maneja muy fácil y nos permite, digamos que relacionar lo que es el pseudocódigo y la parte gráfica, lo que es el diagrama. Entonces, como vamos a ver la parte de condicionales, vamos a hacer ejemplos sencillitos para conocer un poco la herramienta. Entonces, digamos, voy a explicarlo de la manera gráfica, que es la manera más sencilla de entender esto. Y vamos a ver cómo este programa nos ayuda a interpretar los diagramas en código. Entonces, como primera instancia, vamos a ir a la parte de acá donde nos dice que dibujar diagrama de flujo. Le vamos a dar clic ahí y él inmediatamente nos va a abrir otra ventana, una ventana adicional, donde va a ser aquí donde vamos a utilizar el diagrama. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una suma. Como les mencionaba al principio, hay un inicio y un final, y dentro de esto podemos agregar infinidad de componentes. Los componentes los vamos a encontrar en la parte derecha, que son los que están aquí. Entonces, como primera instancia, como es una suma, vamos a decirle al usuario que por favor nos ingrese dos números. Entonces, por favor, ingresa, coloquémosle el número 1. Y de esta manera el cliente sabrá que pues le estamos solicitando un número. Lo que tenemos que hacer para enviar estos mensajes es colocarlos entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque va a ser un mensaje. Entonces el programa, si lo colocamos así en texto, pues no va a saber pues qué es lo que le estamos indicando. Una cosa interesante de estas herramientas es que, por ejemplo, aquí este cuadrito tiene una flechita hacia afuera. Esto nos indica que va a ser una salida, un mensaje que va a salir y va a ser mostrado al cliente. Por el contrario, vamos a tener este otro que es muy similar, pero va a tener la flechita hacia adentro, como lo vemos aquí. Y esto lo que nos va a permitir hacer es guardar el dato que el cliente nos está ingresando.
Entonces si al cliente le pedimos el número 1, entonces vamos a colocarle la variable número 1. Listo. Vamos a volver a colocar otro texto, que en este caso pues va a ser idéntico. Lo único que le vamos a hacer es decirle al cliente que por favor nos ingrese otro número. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, vamos a colocar comillas y le vamos a decir por favor ingresa el número 2. Y al igual que lo hicimos ahorita, tenemos que guardar este dato y lo vamos a guardar en número 2. Listo. Y ahora, ya que tenemos esto, vamos a tener aquí un proceso de asignación. Esta asignación puede ser dirigida a una variable que no tenemos aquí. Hasta el momento solo tenemos la variable número 1, número 2, pero podemos hacer una variable, por ejemplo, resultado. Y al resultado le vamos a decir que va a ser igual, o que le vamos a asignar el número 1 más el número 2. Listo. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Ya que tenemos asignado esto aquí, tenemos que mostrarle al usuario ese resultado. Y pues como ya sabemos, se hace por medio de estos mensajes. Entonces vamos a seleccionar otro y le vamos a colocar un texto que sea, pues digamos que bastante informativo, y que le diga al cliente: la suma de tus números es... Y aquí viene algo interesante. Hay una función que es de concatenar. ¿Cómo así concatenar? Nosotros tenemos aquí una variable, ¿verdad? Pero también tenemos un texto. Lo que podemos hacer es decirle al usuario: la suma de tus números es... Y como no siempre van a ser los mismos números, podemos agregar un texto más la variable resultado. ¿Y esto cómo lo hacemos? Le vamos a dar por fuera de las comillas el signo más, que representa en este caso concatenar, y le vamos a dar la variable a la cual le queremos hacer este concatenado, que es la variable resultado. Listo. Ahora, ya que tenemos este programa sencillito, ¿qué tal si lo probamos? Vamos a probarlo. Entonces vamos a seleccionar aquí. Acá nos presenta un error. Entonces vamos a ver qué sucede. Y vamos a ver, vamos a abrir. Nos dice que la expresión no reconoce este símbolo. Vamos a ver un segundo. Listo, ahora sí. En este caso, como podemos observar, pues simplemente me obvió el signo más, simplemente porque la variable estaba por fuera de las comillas. En caso de que necesitemos concatenar más cosas, vamos a hacer uso de este signo, del signo más. Entonces vamos a hacer el ejemplo de ingresar el número 5. Vamos a presionar enter. Y el número 7, por ejemplo. Como podemos ver, él nos dice: la suma de tus números es 12. Como ven, es bastante sencillo. Entonces ustedes dirán: oigan, pero ¿cómo es que este proceso se ejecuta si lo que acabo de hacer acá es simplemente un diagrama, una secuencia de pasos? Pues como les mencioné ahorita, esto que está aquí es interpretado por el programa y nos lo coloca de manera codificada, y está aquí. Todo lo que hicimos está aquí reflejado. Este vendría siendo el pseudocódigo de ese programa suma. Como ven, es bastante sencillo. Entonces, como estábamos manejando el proceso de condicionales, vamos a manejar por ejemplo el caso en el que tengamos que decir si un número es mayor o menor que otro. Entonces para esto pues vamos a crear, digamos que un nuevo archivo
como les dije anteriormente, vamos a manejarlo desde la parte del diagrama y vamos a colocarle como título a este algoritmo mayor guión bajo menor. Listo. Entonces, para hacerlo de una manera sencilla, vamos a solicitarle al cliente un único dato. Entonces le vamos a decir al cliente, y recuerden que esto va entre comillas, ya que es un texto, que ingrese un número entre 1 y 10 para ser comparados. Listo. Y este dato lo vamos a guardar en lo que viene siendo la variable número. Listo. Ahora vamos a seleccionar o añadir este proceso de condicional que vendría siendo muy similar a un if. En programación se le conoce a un if como un si. O sea, ¿qué pasa si hago tal cosa? O ¿qué pasa si esto no se cumple? Entonces vamos a añadir debajo de nuestro número, y como tenemos aquí tenemos esta estructura, lo que les mencionaba, qué pasa si es verdad y qué pasa si es falso. Entonces antes que esto, pues tenemos que ingresar, digámoslo así, que el número el cual el cliente va a comparar, y vamos a determinar que tenemos una variable c, un ejemplo, y le vamos a asignar un valor de 7, ya que el cliente tiene que ingresar un número entre 1 y 10, pues vamos a compararlo entre 7. Entonces vamos a decirle que si el número, vamos a colocar aquí, que si el número que ingresa el cliente es menor que c, nos indique algo. Entonces, si el número es menor que c, vamos a arrojarle un mensaje al cliente. Le vamos a decir, el número que tú ingresaste es menor que el que tiene el sistema. Entonces, entre comillas, el número ingresado es menor al que tiene el sistema. Listo. Esto en caso de ser falso. Si el número es menor, le vamos a decir, qué pena, disculpen, acá estoy cometiendo un grave error. Si el número no es menor, le vamos a decir que el número es mayor, ¿cierto? Acá estoy cometiendo un error. Entonces le vamos a decir que es mayor. Le vamos a decir, el número que ingresaste es mayor al que tiene el sistema. Pero por el contrario, si el número resulta ser menor, pues le vamos a indicar que pues efectivamente el número que él ingresó es mucho más pequeño. Entonces el número ingresado es menor al que registra el sistema. Listo. Y esto es sencillo. Así de fácil es. Esto es, como lo mencioné al principio, la estructura de un if. Y vamos a probarlo. Entonces nos dirigimos aquí a la flechita verde. Le vamos a dar ejecutar y nos dice que ingresemos un número entre 7 y 10. Vamos a ingresar como primera instancia el 5. Y nos dice, el número ingresado es menor al que registra el sistema. Y efectivamente, el número que tiene el sistema es 7. Y el que nosotros ingresamos es 5. O sea que sí está cumpliendo. Vamos a ver si cumple con la otra condición de que si es mayor, pues nos va a indicar esto. Entonces vamos a cerrar aquí y vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a ingresar por casualidad el número 9. Y le vamos a dar enter. Y acá creo que tenemos un inconveniente. Nos dice que el número ingresado es menor al que registra el sistema. Y
pues como podemos ver es incorrecto, a menos de que yo haya cometido un error aquí. Revisemos. Sí, efectivamente acá el número ingresado. Y ya veo por qué es. Veo que aquí hay un error de sintaxis. Coloqué o anoté mal la variable número. Vamos a minimizar esto y aquí está. Entonces vamos a darle reiniciar y vamos a probar otra vez con el 5. Si le ingresamos el número 5 nos dice que es menor, pero ahora volvamos a hacer el ejemplo y ingresemos el número 9 y nos dice que el número ingresado es mayor al que registra el sistema. Perfecto, hasta aquí vamos muy bien. Ya como vemos, tenemos aquí el código ya generado de lo que viene siendo un if o un si. Si el número es menor, entonces pasa esto. Si no, pasa esto. Acá simplemente está haciendo una impresión en pantalla de un mensaje, pero nosotros podemos hacer operaciones, realizar asignaciones, y pues esto vamos a irlo trabajando paso a paso y vamos a dejar, digamos que una serie de ejercicios. Listo, este vendría siendo el primer condicional, que es el if. Ahora vamos a trabajar otro, que es el switch, lo que conocemos como switch. Esto funciona algo similar a un if. La única diferencia que tiene, o la única, digamos que alternativa, llamémoslo así, es que presenta no solo un caso. Él puede analizar muchísimos casos a la vez. O sea, él no dice si es esto, hace esto, y si no, entonces haga lo otro. No, él puede entrar a validar cuántos casos nosotros pongamos. Vamos a ver digamos que la estructura básica de un switch, que yo ya la tengo acá definida, y es básicamente cómo funciona. Entonces, primero tenemos el inicio, luego tenemos el mensaje que le vamos a dar al cliente, que es muy importante en este switch, porque le vamos a decir, usuario, ¿qué operación o qué tarea quiere ejecutar? Y él nos va a indicar mediante un número qué opción quiere, como lo tenemos aquí. Y le vamos a decir a ese número que se guarde dentro de una variable A. Y esa variable A nos va a permitir, pues, digámoslo así, que navegar dentro de los diferentes casos que tengamos. Entonces, por ejemplo, tenemos la opción 1, la opción 2 y otra que dice de otro. Este de otro funciona en caso de que algún usuario ingrese un dato errado. Es decir, nosotros acá tenemos la opción 1 y la opción 2. Si el cliente por cualquier otra razón llega a ingresar una letra o un número que no esté dentro de las opciones, él le va a decir, por ejemplo, en esta opción que tenemos predeterminada aquí, la opción ingresada no es correcta. Pero por el contrario, si el cliente ingresa alguna de las dos opciones que está aquí, pues simplemente va a ejecutar esa tarea. Como mencionaba anteriormente, lo único que estamos probándolo aquí es con la impresión de un mensaje. Entonces, si el cliente selecciona 1, pues le vamos a decir, seleccionaste o ingresaste la opción 1. O si por el contrario seleccionó la opción 2, pues ingresaste la opción 2. Es así de sencillo. Vamos a hacer el ejemplo como cuando nosotros hacemos una calculadora. Entonces tenemos A y le vamos a decir que, por ejemplo, el 1 va a ser la suma. ¿Es correcto? La opción 2 es la resta. Y le vamos a decir aquí al cliente que ingresaste a la opción de suma. Listo. Y aquí vamos a decirle al cliente que ingresó
a la opción de resta. Y listo. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a hacer aquí, digamos que un ejemplo muy sencillo, muy rápido, con dos números que ya tenga el sistema. En este momento no se los vamos a pedir al cliente, al usuario, sino que los vamos a definir, pues, por practicidad del ejercicio, para que ustedes entiendan, se los vamos a poner. Entonces vamos a decir que el resultado va a ser igual a, pongámosle los mismos números del ejemplo anterior, a 5 más 9. Perfecto. Y aquí, como es suma, pues los vamos a sumar. Y vamos a hacerlo para el ejemplo de la resta. Resultado va a ser igual a 5 menos 9. Vamos a colocarlo con espacio para que sea un poco ordenado. Listo. Ahora nos falta una cosa. Ya hicimos la operación, pero el cliente se tiene que enterar cuál fue el resultado. Entonces le vamos a decir acá que nos imprima resultado. Esto obviamente lo tenemos que hacer mucho más ligero, mucho más eficaz. Entonces pues vamos a ver durante este proceso, pues digamos que las formas correctas o formas, digamos, como más sencillas de hacer esto. En este caso pues lo vamos a dejar así denotado paso por paso. Y acá nos falta otra vez resultado. Entonces de pronto aclaremos nuevamente. Aquí, como estoy imprimiendo una variable, no es necesario que lleve comillas, porque es una variable. Si queremos imprimir un mensaje, debemos colocar eso entre comillas. Listo, ya que tenemos esto, vamos a ver cómo funciona, cómo se ejecuta. Entonces vamos aquí a ingresar una opción, pero antes vamos a aclararle al cliente esto, qué opción es. Entonces vamos a seleccionar aquí y le vamos a decir que ingresa una opción, 2 puntos, 1 para suma o 2 para resta. Así de sencillo. Volvemos a ejecutar el programa y como vemos ya nos aparece la opción. Ingresa una opción, 1 para sumar o 2 para restar. Ingresemos la opción 1. Dice, ingresaste la opción de suma y él nos va a hacer la suma de 9 más 5 y efectivamente es 14. Ahora vamos a probarlo con la resta, con la opción 2. Y como vemos, dice que ingresaste la opción de resta y él nos va a hacer, dentro del mundo de los números reales, esta resta. Entonces, al ser el 5 un número menor que el 9, pues va a quedar con signo negativo. Y como podemos ver, este es digamos la estructura de estos dos condicionales que podemos ver aquí. Pues más adelante, como les digo, vamos a ver ya lo que son el tema de los ciclos, que también es otro mundo bastante interesante, pero que se maneja de igual manera en cuanto a los diagramas de flujo. Y revisemos como último cómo queda el código. En este caso, aquí el programa lo maneja o lo denomina según la opción que pongamos hacer tal cosa. Entonces, en este caso, como nuestra variable se llama A, pues según A haga pues lo que nos indique las opciones. Y como mencionaba anteriormente, podemos colocar cuantas opciones queramos y dentro de ellas infinidad de operaciones, no simplemente una resta, una suma, sino que por el contrario hacer operaciones o procesos mucho más complejos. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. No se les olvide suscribirse, me apoyan un montón y nos vemos en un próximo video.